El viento frío aullaba a través de la noche, sacudiendo las contraventanas de una solitaria casa de campo en las afueras del pueblo. Dentro una lámpara brillaba débilmente. Una viuda anciana, sin hijos y cargada de deudas, frágil y cansada por años de silencio, estaba de pie junto a su ventana, envuelta en un chal gastado, escuchando el rugido de la tormenta afuera. Habían pasado 15 años desde que su esposo falleció, dejándola con una casa demasiado grande, un silencio demasiado pesado y una vida que parecía encogerse con cada estación que pasaba. Y, sin embargo, esa noche, el sonido que llegó a sus oídos no fue el lamento del viento, sino el rugido desesperado de motores de motocicletas luchando contra el frío. 20 hombres, con chaquetas de cuero empapadas y rostros congelados, temblaban de pie junto a su verja. Ella dudó. ¿Quiénes eran? ¿Y si el peligro los seguía? Pero al final, la bondad pesó más que el miedo. Abrió su puerta, aunque tenía tan poco para dar, no podía rechazarlos. Nunca imaginó que, al amanecer, su olvidada casa de campo estaría en el centro de un rugido como nunca antes se había escuchado en su tranquilo pueblo. Antes de adentrarnos más en esta historia, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría conocer tus pensamientos. La noche era gélida, un frío que se clavaba en los huesos y hacía temblar cada contraventana suelta de la casa. Dentro, una viuda anciana llamada Marta estaba sentada, encorvada junto a una pequeña lámpara, con su chal bien ceñido a los hombros. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Habían pasado 15 años desde que su esposo Enrique murió, y las habitaciones que alguna vez resonaron con risas habían quedado mudas hacía mucho. No había hijos que regresaran a casa, ni voces que aliviaran la quietud. Solo ella, una pila de facturas sin pagar sobre la mesa y el temor constante de que el banco pudiera algún día quitarle lo poco que le quedaba. Marta nunca imaginó que su vida se reduciría a esto. Una mujer sola, ahogada en deudas, olvidada por el mundo temporada tras temporada. Y, sin embargo, a pesar de todo, cargaba consigo una resiliencia silenciosa. Sus días seguían un ritmo tan constante que rayaba en ritual. Se levantaba antes del amanecer, hervía agua para el té y se sentaba en la mesa de la cocina, mirando la misma vista que Enrique tanto amaba. Los campos que se extendían más allá del cristal cubierto de escarcha. Alimentaba a los pájaros, cuidaba las pocas plantas que sobrevivían en su jardín, y luego se retiraba al interior, donde el tiempo avanzaba con pasos lentos y pesados. Los vecinos pasaban por su propiedad sin detenerse. Sabían quién era, pero rara vez la visitaban. Algunos decían que ella prefería esa soledad, una viuda aferrada a sus recuerdos más que a las personas. Otros murmuraban que su tristeza hacía que las conversaciones fueran demasiado pesadas, demasiado incómodas, como si pudieran contagiarse de su soledad si se quedaban demasiado tiempo. Así, las visitas disminuyeron y su nombre se desvaneció de los labios de la comunidad que la rodeaba. Pero Marta no se quejaba. Llevaba su soledad como si fuera parte de ella, una compañera tan familiar como su propio reflejo. Cuando caía la noche, se sentaba junto al fuego en el viejo sillón de Enrique, con las manos aferrando el chal gastado que él le había comprado en una feria del condado, la tela deshilachada pero aún impregnada de un leve aroma a cedro. A veces susurraba su nombre, como si las paredes pudieran llevar el sonido a donde él estuviera. Afuera se gestaba una tormenta. Los primeros copos de nieve caían perezosamente, pero el aire traía consigo el filo de algo más pesado, algo implacable. El viento arañaba las contraventanas y la chimenea gemía como si soportara el peso del aliento de la naturaleza. Era el tipo de tormenta que hacía que los viajeros apresuraran el paso, que las familias se acurrucaran dentro de sus hogares, que los caminos se volvieran peligrosos y la noche cruel. Para Marta era un recordatorio más de cuán vulnerable era en esa casa grande y vacía. La tormenta afuera se intensificó, envolviendo la casa en un velo de nieve. Las contraventanas golpeaban como tambores lejanos y Marta se ajustó el chal con más fuerza. Era una noche como tantas otras, solitaria, agotadora, llena de ecos de recuerdos. Y sin embargo algo se agitaba en el aire, algo que no podía nombrar.
La tormenta había engullido la noche por completo. La nieve azotaba los campos como fragmentos de vidrio y la solitaria casa de campo gemía bajo el peso del viento. Dentro, Marta estaba sentada en su silla, con el chal bien ceñido, escuchando la tormenta con la paciencia cansada de una mujer que había vivido muchos inviernos. Pensó que conocía ese sonido, el lamento del viento, el crujido de una rama, el gemido inquieto de la tierra. Pero entonces llegó. Al principio pensó que era un trueno, un rugido grave bajo la tormenta, pero no se desvanecía, se hacía más fuerte, más intenso, como si la tierra misma estuviera temblando. Se acercó más a la ventana, con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaba admitir. A través del borrón de nieve y oscuridad aparecieron pequeños destellos de luz, tejiéndose, rebotando, multiplicándose. Uno se convirtió en 5, 5 en 10, luego en 20. Faros cortando la tormenta como ojos ardientes en la noche. Los motores resonaban contra las paredes, bajos y guturales, haciendo temblar el vidrio en su marco. Marta se quedó helada, con la respiración atrapada en el pecho. Motocicletas aquí, en el borde más lejano del pueblo, en medio de una ventisca, no tenía sentido, y sin embargo allí estaban. 20 figuras vestidas de cuero, empapadas hasta los huesos, con sus motos agrupadas como bestias buscando refugio. El aire afuera parecía estremecerse con su llegada. Los motociclistas desmontaron, sus botas hundiéndose profundamente en la nieve. Se detuvieron bajo el resplandor de sus faros, con el vapor elevándose de los motores que luchaban por mantenerse vivos contra el frío. Sus rostros estaban ensombrecidos bajo cascos y bufandas, pero sus cuerpos contaban la historia. Hombros encorvados, brazos apretados contra el frío, movimientos rígidos por el agotamiento. No eran hombres que viajaban por el placer de la carretera. Eran viajeros varados, atrapados en una tormenta que amenazaba con consumirlos. La respiración de Marta empañó el cristal mientras miraba a través de la cortina. Sintió un nudo en el pecho. El miedo se enroscó en su estómago. Estaba sola, frágil, con nada más que una cerradura y una puerta entre ella y 20 desconocidos. Su mente se llenó de posibilidades. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Por qué su verja, su casa, su pequeño mundo tranquilo? El golpe llegó. Lento, pesado, un puño contra la madera, amortiguado por la tormenta, pero inconfundible. 1, 2, 3 veces. Marta no se movió. El segundo golpe siguió, más fuerte, insistente, con un peso que la hizo estremecerse. Aferró su chal con más fuerza, sus dedos temblando contra la tela. Sus ojos se dirigieron al viejo teléfono en la pared. ¿Debería llamar al sheriff? ¿Alguien vendría a través de la tormenta a tiempo o se quedaría sola enfrentando lo que estuviera en su puerta? El golpe llegó de nuevo. Esta vez, una voz lo acompañó. Profunda, áspera, pero extrañamente firme. «Señora, por favor, nos estamos congelando aquí afuera». Dudó, dividida entre el instinto y la compasión. Cada advertencia que había aprendido le gritaba que se quedara detrás de la cerradura, que dejara que la tormenta los engullera, que se protegiera de lo que podría venir si abría esa puerta. Y, sin embargo, otro sonido surgió dentro de ella. No de la tormenta, no de los hombres afuera, sino de la memoria. La voz de Enrique, clara, como si estuviera de pie a su lado una vez más. «Siempre ayuda al viajero, Marta», le había dicho hace mucho. «Incluso si parece un enemigo, la carretera cambia a un hombre. A veces, todo lo que necesita es un lugar para descansar». Tragó con fuerza, el peso de sus palabras presionando contra su miedo. Lentamente se levantó de la silla. Sus rodillas dolían mientras cruzaba el suelo de madera, cada paso resonando demasiado fuerte en el silencio. En la puerta se detuvo, con la mano flotando sobre el pestillo. La tormenta rugía afuera, trayendo consigo el rugido de los motores al ralentí y el murmullo de 20 hombres esperando. Podía sentir el frío filtrándose por las rendijas, mordiendo su piel como si le recordara lo que ellos debían estar soportando. La desesperación impregnaba el aire. Aún así, la duda persistía. ¿Y si el peligro entraba con ellos? ¿Y si abrir esa puerta significaba que nunca volvería a ver otro amanecer?
Sus dedos tocaron el pestillo. Por un momento cerró los ojos, vio la sonrisa de Enrique, sintió la fuerza de su mano en la suya, escuchó una vez más su fe silenciosa en las personas, incluso en los desconocidos. El recuerdo estabilizó su temblor. Con una respiración tan frágil como valiente, Marta giró el pestillo y abrió la puerta. La nieve y el viento irrumpieron, arremolinándose alrededor de su chal. Más allá del umbral estaba una figura alta, ancha, con una chaqueta de cuero empapada y una barba congelada con fragmentos de hielo. Se quitó el casco, revelando ojos cansados que, a pesar de su rudeza, tenían algo humano. Inclinó la cabeza ligeramente, casi con respeto, y habló de nuevo. «Por favor, señora, no queremos problemas, solo calor». Detrás de él, los demás estaban temblando, su aliento formando nubes, sus cuerpos pesados por la fatiga. Por un momento, la tormenta pareció contener el aliento, y en ese momento, Marta tomó su decisión. La casa de campo los engulló uno por uno, 20 desconocidos cruzando su umbral, trayendo consigo el mordisco de la tormenta y la suciedad del camino. Marta se hizo a un lado, con el corazón latiendo bajo su chal, mientras el líder hacía un gesto para que los demás entraran. Sus botas golpearon el suelo de madera con un ruido que resonó por la pequeña casa. La nieve y el fango se acumularon junto a la puerta. El olor a cuero mojado y gasolina llenó el aire, chocando con el leve aroma a cedro y té. Para Marta, la invasión de su tranquilo santuario era abrumadora. Para los motociclistas, era la salvación. Se movían con cautela, con los hombros rozándose en el estrecho pasillo, quitándose los cascos para revelar rostros desgastados por el viento, marcados por años de vida dura. Algunos le asintieron al pasar, murmurando un bajo «Gracias, señora», en voces roncas por el frío. Otros no dijeron nada, sus ojos recorriendo las paredes, las fotos, la mujer misma, como si calcularan dónde habían aterrizado y qué tipo de alma les había abierto la puerta. La mano de Marta permaneció en el pestillo incluso después de cerrar la puerta. Podía escuchar la tormenta golpeando las ventanas, desesperada por entrar de nuevo. Pero la tormenta ya no era su mayor preocupación. Eran estos hombres quitándose sus chaquetas empapadas, desabrochando guantes rígidos por la escarcha, sacudiéndose la crueldad de la noche en su sala de estar. El cuero colgaba pesado sobre los respaldos de las sillas. Las botas pisaban cerca del fuego, enviando gotas de agua que silbaban contra la madera crepitante. La vieja casa de campo gemía bajo el peso de tantos cuerpos, hombres demasiado grandes para sus pequeñas habitaciones. Su presencia engullía el silencio que había sido su compañero durante tanto tiempo. La respiración de Marta se entrecortó mientras los miraba. Sus tatuajes, sus cicatrices, la dureza grabada en sus rasgos, todo hablaba de vidas vividas al margen de la sociedad, lejos de los suaves ritmos de las casas de campo y las cocinas. Y, sin embargo, bajo esa armadura de cuero y acero, veía el cansancio, las manos temblorosas, la piel enrojecida y agrietada por la tormenta. Podían ser peligrosos, tal vez, pero también eran humanos. Aún así, la tensión flotaba en el aire como humo. Dos de los hombres susurraban entre sí, sus voces bajas, con los ojos dirigidos hacia la puerta, como si no estuvieran seguros de confiar en el refugio que habían encontrado. Uno se sentó con los brazos cruzados, mirando el fuego como si lo desafiara a calentarlo. Otro, sin embargo, se agachó junto al hogar, con las manos extendidas hacia las llamas, con lágrimas formándose en sus ojos mientras el calor regresaba a su piel. La gratitud y la sospecha compartían el mismo espacio, tensando el aire como un alambre a punto de romperse. Marta se estabilizó con una respiración. Hizo lo único que sabía, lo que sus manos siempre habían hecho en tiempos de miedo. Fue a la cocina. El sonido de sus pequeños pasos resonó contra las pesadas botas detrás de ella. Sacó una olla del armario, la llenó con agua de la bomba y la puso en la estufa. Sus manos temblaban, pero no titubeaban. Pan. Había horneado 2 hogazas la mañana anterior, un hábito que persistía mucho después de que dejara de esperar visitas. Las cortó con lenta precisión, su cuchillo deslizándose por la corteza. La mantequilla, mantenida fresca por el aire invernal, se ablandó en el calor de sus manos.
Dispuso lo que tenía, sencillo y humilde, y el aroma de ello flotó por la habitación como un recuerdo de tiempos más suaves. Uno por uno, los hombres miraron hacia la cocina. Se movieron en sus asientos, sus expresiones endurecidas suavizándose ligeramente mientras el olor les llegaba. El hambre superó la sospecha. Marta sirvió sopa humeante en tazones astillados, el caldo ligero pero caliente, y los llevó a la sala. Los hombres los aceptaron con manos que temblaban, no de ira, sino de frío y necesidad. Un murmullo de «Dios la bendiga» se elevó desde una esquina, un tranquilo «Gracias, señora» desde otra. Gratitud, torpe y contenida, pero real. Sin embargo, algunos permanecieron en silencio, sus ojos vigilantes, su postura rígida. Aceptaron su bondad como si fuera una transacción más que un regalo, como si la confianza no pudiera comprarse solo con pan y sopa. Marta lo notó, pero no juzgó. Había aprendido hace mucho que las apariencias rara vez contaban toda la historia. Sus pensamientos retrocedieron más allá de la tormenta, más allá de los desconocidos, a otro tiempo. Enrique lo veía en uniforme, de pie, alto, en fotografías ahora amarillentas por el tiempo. Su esposo había sido soldado antes de ser su compañero. Había conocido la guerra, las dificultades, el borde de la supervivencia. Una vez le había dicho, con los ojos distantes, que los rostros más feroces a menudo escondían las almas más amables, que un hombre que parecía un enemigo podría algún día salvarte la vida. Era ese recuerdo el que ahora estabilizaba sus manos. Mientras se movía de hombre en hombre, ofreciendo lo poco que tenía, recordaba las lecciones silenciosas de Enrique. No dejes que el miedo te ciegue. No confundas la rudeza con la crueldad. No olvides que cada desconocido lleva una historia que no conoces. La casa de campo, antes hueca por el silencio, ahora vibraba con vida, incómoda, frágil, pero viva. La tormenta afuera rugía, pero dentro de esas paredes se gestaba otra tormenta, una de sospecha equilibrada contra gratitud, de miedo atemperado por misericordia. La noche se alargaba, la tormenta afuera arañando las paredes como si estuviera decidida a recordar a todos en esa casa que el invierno era implacable. Dentro, el fuego crepitaba y silbaba, escupiendo chispas contra el hogar de piedra. Su resplandor pintaba rostros que eran a partes iguales cansados y recelosos. La sala estaba abarrotada ahora, con chaquetas de cuero colgadas sobre las sillas, botas alineadas en una fila que ensuciaba el suelo de madera, y el pesado silencio de hombres que habían aprendido a no confiar en la bondad de los extraños. Pero lentamente, casi a regañadientes, ese silencio comenzó a fracturarse. Uno de los motociclistas más jóvenes, con el rostro pálido y demacrado, dejó escapar la historia de su noche. Su convoy había sido fuerte cuando partieron, un muro de motores atravesando la interestatal, pero la tormenta los había dispersado. Algunos dieron media vuelta, otros fueron engullidos por el frío en la distancia. Estos 20 habían seguido adelante hasta que la carretera misma pareció desvanecerse bajo la nieve, y la desesperación los llevó a la tenue luz que brillaba en la ventana de Marta. Marta escuchaba con atención, sus manos apretadas en su regazo. Vio más allá del alarde de cuero y cadenas. Vio hombres cuyos hombros cargaban fardos más pesados que la tormenta. Uno se movió en su silla, y ella captó un vistazo de moretones que serpenteaban por su brazo, desvaneciéndose en morado contra la piel pálida. Otro hizo una mueca al inclinarse hacia adelante, el agotamiento pintado en las líneas bajo sus ojos. Estos no eran hombres intactos por la lucha, estaban marcados por ella. Por un momento, su mente retrocedió a los años cuando su esposo llevaba su uniforme militar, con los hombros erguidos, los ojos ensombrecidos por cosas que nunca compartió del todo. Solía decirle que la vida en la carretera o en el campo desnudaba a los hombres, que era en las dificultades donde veía su verdad, no en cómo lucían, sino en cómo cargaban el peso que les imponían. Marta recordaba esas palabras ahora, viendo más allá de los exteriores rudos que tenía delante. Al otro lado de la sala, el líder se sentaba aparte, con la espalda recta, su presencia imponente sin necesidad de palabras. Sus ojos eran agudos, vigilantes, captando cada movimiento, cada destello de expresión.
Marta se encontró cruzando su mirada más de una vez, y aunque su rostro revelaba poco, había algo allí, algo que se suavizaba ligeramente cuando ella ofrecía otra rebanada de pan, o cuando su mano temblorosa colocaba una taza de caldo humeante ante uno de sus hombres. Más tarde, cuando el fuego había menguado y las sombras se alargaban, Marta se encontró en la cocina, rellenando una olla con agua. El líder la había seguido, sus pesadas botas pisando suavemente sobre las tablas de madera vieja. Dijo poco, pero cuando habló, su voz fue más baja de lo que ella esperaba, no con amenaza, sino con la calma de un hombre acostumbrado a mandar. La agradeció, no con grandes palabras, sino con la breve sinceridad de alguien que no ofrecía gratitud a la ligera. Por primera vez, desde que abrió su puerta, Marta sintió un leve rastro de respeto pasar entre ellos. Sin embargo, no todos los ojos en esa casa se suavizaron. En los bordes de la luz del fuego, los susurros se enroscaban entre algunos de los hombres. Sus voces eran bajas, pero no del todo inaudibles, cargadas de sospecha. Las preguntas surgían. ¿Quién era esta mujer para abrirles su casa tan libremente? ¿Qué quería a cambio? ¿Se podía confiar en la bondad en un mundo donde la traición era moneda corriente? La tormenta rugía más fuerte afuera, pero era la tormenta interior, la delgada fractura de duda entre los motociclistas, lo que parecía enfriar más a Marta. Se quedó en el umbral de su cocina, sintiendo sus ojos en su espalda, y por un instante fugaz, se preguntó si había acogido la seguridad en su hogar o algo mucho más peligroso. El fuego se asentó en un resplandor constante, del tipo que no gritaba ni ardía, sino que respiraba lento y firme, como el latido del corazón de la sala. Su luz alcanzaba las esquinas, suavizando las sombras que antes habían pesado tanto sobre el salón de Marta. El humo se elevaba perezosamente por la chimenea, llevando consigo el aroma a roble quemado y a humedad secándose junto al hogar. El aire estaba lleno de calor ahora, pero no era solo el fuego lo que empujaba el frío. Era algo más, algo invisible que había comenzado a agitarse entre los desconocidos reunidos allí. Marta estaba sentada cerca del hogar como si se anclara a la luz. Sus manos, desgastadas y frágiles, descansaban apretadas en su regazo. Podía escuchar todo, el roce de las botas mientras los hombres se movían en sus sillas, el murmullo bajo de voces intercambiando palabras a media voz, el crujido de las vigas de madera que habían sostenido su casa por más tiempo del que ella había estado sola. Cada sonido tenía peso, pero ninguno presionaba su pecho tanto como el silencio que había cargado durante años. Y entonces, sin pretenderlo del todo, lo rompió. Su voz se deslizó en la sala como un hilo de humo, delgada al principio, incierta, pero imposible de ignorar. Les habló de su esposo, no solo de que se había ido, sino de quién había sido antes de que el mundo le pasara factura. Habló de cómo su risa solía resonar por esas habitaciones, de cómo su presencia llenaba la casa tan completamente que incluso las paredes parecían vibrar con vida. Luego les contó sobre la guerra, sobre las noches que había esperado cartas, sobre las mañanas en que llegaba el correo y su corazón se hundía cuando ninguna llevaba su letra. Les habló del día en que él regresó, no como el hombre al que había despedido con un beso, sino como un alma más callada, más pesada, cuyos ojos cargaban batallas que nadie podía ver. Sus palabras se tejían a través de la luz del fuego, temblorosas pero firmes, llevando consigo no solo dolor, sino años de silencio rompiéndose. Confesó el dolor de despertar en una cama vacía, de caminar por habitaciones que alguna vez resonaron con pasos y ahora solo con los suyos. Habló de cenas comidas sola, de festividades pasadas mirando una silla que nunca volvería a ocuparse. Admitió que a veces hablaba en voz alta a las paredes solo para escuchar una voz que no fuera la suya, y su voz vaciló. Pero no se detuvo, la sala cambió con su honestidad. Hombres que habían entrado en su casa con mandíbulas tensas y ojos vigilantes ahora estaban congelados, escuchando. Uno apoyó los codos en las rodillas, mirando el fuego como si sus llamas reprodujeran sus propios recuerdos. Otro se recostó, con los brazos cruzados fuertemente contra el pecho, aunque su rostro traicionaba la lucha de un hombre tratando de no dejar que la emoción surgiera libremente.
Uno más joven, con tatuajes que trepaban por su cuello como hiedra, se frotó los ojos con brusquedad, fingiendo que era el humo lo que le picaba. El líder permaneció inmóvil, pero su mirada estaba fija en Marta. Horas antes, esos ojos habían sido agudos y evaluadores, listos para medir la amenaza en cada sombra. Pero ahora se suavizaron, no con lástima, sino con reconocimiento. Él también parecía saber lo que era perder, lo que era cargar un silencio que gritaba más fuerte que cualquier ruido. Luego vinieron las voces de los hombres, no altas, no jactanciosas, sino bajas y crudas, cada palabra sacada como una piedra de aguas profundas. Uno habló de un hermano que perdió en el extranjero, con la voz quebrándose mientras describía la silla vacía en la mesa de su madre. Otro admitió que nunca dejó de escuchar el eco de disparos, incluso en sueños. Un tercero contó de noches en la carretera, cuando el silencio se volvía tan pesado que sentía como un ataúd presionando su pecho, dejándolo sin aliento. No todas sus cicatrices se habían ganado en uniforme, pero todas eran reales. Hablaron de familias rotas, de amigos enterrados demasiado jóvenes, de hermanos que tomaron la carretera no por rebeldía, sino por refugio. Bajo los tatuajes y el cuero, bajo el rugido de sus motores y la armadura de su reputación, eran hombres marcados por el mismo dolor que había tallado la vida de Marta. Veteranos de guerra, sobrevivientes de pérdidas, almas cocidas por el dolor y la lealtad en igual medida. El fuego fue su testigo. Su calor liberó verdades que el mundo exterior nunca oiría de ellos. En ese salón, palabras que habían estado enterradas bajo años de rudeza y silencio finalmente emergieron, frágiles pero innegables. Marta escuchaba y con cada historia algo dentro de ella cambiaba. La soledad que la había presionado durante 15 largos años no desapareció, pero comenzó a aliviarse. Era como si cada hombre alrededor de ese fuego hubiera extendido la mano y tomado un pequeño pedazo de ella desde sus hombros, llevándolo con sus propias cargas. Por primera vez en más de una década, Marta sintió que no estaba sola. Las paredes de su casa, antes asfixiantes en su vacío, ahora parecían contener algo nuevo. Voces, historias y un vínculo extraño pero innegable. La pertenencia, frágil pero real, había regresado. Ella levantó los ojos hacia la repisa donde estaba la fotografía de su esposo en su marco de madera. La luz del fuego atrapó el cristal, haciendo que su rostro pareciera vivo en su destello. Durante años, esa imagen había sido una herida, un recordatorio de todo lo que había perdido. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche no sentía el aguijón de la ausencia. Sentía presencia, como si él estuviera allí en la sala, asintiendo con tranquila aprobación a la compañía que ella había elegido mantener. El fuego crepitaba más fuerte, y por un momento la tormenta afuera parecía desvanecerse bajo el peso de lo que se desarrollaba dentro. Cada hora parecía fundirse con la siguiente, hasta que la noche misma se sentía interminable. La casa de campo ya no era un lugar de refugio temporal, se había convertido en una cámara sellada, un recipiente que llevaba a sus pasajeros no deseados a través de la tormenta. Cada alma dentro, enfrentada a las verdades que la oscuridad pudiera despertar. Marta estaba sentada junto al hogar, la fotografía de su esposo atrapando el destello de las llamas. La había colocado allí antes, casi sin pensarlo, pero ahora parecía presidir la reunión, el rostro de un hombre que se fue hace mucho, siendo testigo silencioso. Su mirada se detuvo en él, sus labios separándose en un suspiro que temblaba entre la oración y el recuerdo. Alrededor de ella, los motociclistas se habían quedado más callados después de sus confesiones anteriores. La tormenta y el fuego hacían la mayor parte de la conversación, las botas golpeaban ociosamente. Una chaqueta de cuero crujía cuando un hombre se movía y el viejo reloj en la repisa marcaba el tiempo con tics obstinados. Entonces, cortando esa frágil paz, llegó una tos. No era un simple carraspeo, era aguda, rasgada, arrancada de lo profundo del pecho. El sonido hizo que las cabezas se alzaran. Una segunda tos siguió, más áspera aún, y un hombre joven se desplomó hacia adelante, con los hombros encorvados, como si el aire mismo lo traicionara. Su respiración venía rápida, desigual,
silbando como el viento a través de cañas rotas. Intentó alejar la preocupación con un gesto, murmurando entre jadeos que estaba bien, pero su cuerpo flaqueó y casi se deslizó de su silla. El pánico inundó la sala como una llama repentina. Las botas rasparon contra el suelo de madera. Las sillas gimieron. Las voces se entremezclaron, órdenes cortantes, preguntas asustadas. El olor a cuero, sudor y humo se mezcló en el caos repentino. Pero en el centro de todo, Marta ya se estaba moviendo. Su pequeño cuerpo, encorvado, envuelto en un chal que había visto mejores años, se levantó con sorprendente rapidez. Pidió espacio, su voz portando no el temblor de la edad, sino la firmeza del mando. Los hombres, rudos y de hombros anchos, retrocedieron sin protestar, sorprendidos en silencio por la autoridad en su tono. Se arrodilló junto al joven. Sus manos, surcadas de venas y años, ya no temblaban. Recordaban, estas eran manos que habían vendado heridas, acunado fiebres, estabilizado a hombres rotos por batallas de las que no hablaban. Estas eran las manos de una mujer que había vivido a través de enfermedades, guerras, pérdidas y había mantenido a otros vivos en medio de todo. Sus dedos presionaron ligeramente contra su muñeca, contando los latidos apresurados. Estudió el subir y bajar de su pecho, puso su palma contra su frente y sintió el calor allí. Con movimientos practicados hace mucho, alcanzó un balde, vertió agua con control firme y rasgó una tira de una sábana vieja que había guardado doblada en un baúl. Presionó la tela fría contra su piel ardiente. La sala contuvo el aliento. Mantas, dijo, no como una solicitud, sino como una orden. Un hombre las trajo al instante. Más espacio, añadió, y el círculo se amplió. Silencio, sus ojos se dirigieron hacia los más ruidosos, y hasta los más inquietos cayeron en silencio. Desde una esquina, un motociclista murmuró, su incredulidad teñida de asombro. «Ella sabe lo que hace». Otro susurró de vuelta, casi con reverencia, como si hubiera hecho esto antes. El líder no dijo nada, pero su mirada oscura seguía cada movimiento de ella, y por primera vez esa noche, su expresión se suavizó, solo ligeramente, casi imperceptiblemente. Los minutos se alargaron en lo que parecía una hora. La tormenta afuera arañaba las paredes, pero dentro, la casa de campo estaba encerrada en su propia batalla. Aliento contra aliento, vida contra silencio. La tos del joven se aliviaba poco a poco, aunque su cuerpo temblaba de agotamiento. Marta lo sostuvo con almohadas, le dio agua a sorbos contra sus labios y puso su mano suavemente contra su mejilla. El gesto no era clínico, era tierno, casi maternal. Y en ese momento, cada hombre en la sala la vio diferente. Habían entrado desde el frío buscando sopa y fuego, pensándose los fuertes, los sobrevivientes, la hermandad que doblegaba el mundo a su voluntad. Pero aquí, ante sus ojos, estaba una viuda cuya fuerza los superaba a todos, no en músculo o poder, sino en conocimiento, en estabilidad, en amor, sin miedo a las dificultades. Había convertido el caos en calma, el miedo en orden, simplemente siendo lo que era, inquebrantable. El respeto en la sala era tácito, pero innegable. Los hombros que habían estado tensos por la sospecha ahora se relajaban con alivio. Las mandíbulas, antes apretadas por la desconfianza, se aflojaban, y por primera vez esa noche, una leve sonrisa tocó el rostro del líder. Fue pequeña, fugaz, pero cargaba peso. Sus hombres la vieron, y eso solo cambió el aire más que cualquier palabra. Aún así, bajo el calor de esta frágil paz, persistían preguntas. Estos hombres, marcados, endurecidos, unidos entre sí, no eran simplemente vagabundos de la carretera abierta. Había historia en su silencio, dolor en la forma en que sus ojos se movían, pero no hablaban. Marta podía sentirlo, como una vez sintió las verdades no dichas en el silencio de su esposo tras largas noches de guerra. Había historias enterradas bajo el cuero y el acero, historias que el fuego aún no había logrado sacar. La tormenta rugía más fuerte afuera, sacudiendo las contraventanas como si exigiera entrar. Pero dentro de esas cuatro paredes, algo había cambiado. Ya no eran desconocidos atrapados en una tormenta.
Eran participantes en una comunión forzada, almas que habían compartido miedo, confianza y la delgada línea entre la vida y la muerte. El fuego ardía firme como su latido. Y cuando Marta se recostó, con la fotografía de su esposo brillando a su lado, supo que la noche estaba lejos de terminar. La tormenta finalmente se había agotado. Donde horas antes el viento había aullado y arañado la casa como algo vivo, ahora solo había silencio, roto solo por el ocasional gemido suave del hielo deslizándose del tejado. La nieve yacía gruesa e intacta a través de los campos, deslumbrante bajo la pálida luz del amanecer. Era el tipo de mañana que parecía pacífica, incluso sagrada, aunque Marta sabía bien cuán engañosa podía ser esa quietud. Dentro, la casa de campo aún conservaba el calor de la noche anterior. El fuego había menguado a brasas brillantes, pero su calor persistía, entrelazándose con el leve aroma a caldo y cenizas. Marta se levantó lentamente, sus articulaciones rígidas por una noche sin dormir, pero su resolución firme. Se movió hacia la cocina, sus pasos pequeños pero decididos, y comenzó su ritual matutino. Rompió los últimos huevos en una sartén, cortó lo que quedaba de su pan y calentó leche en la estufa. No era mucho, pero era algo. Para ella, el acto de alimentar era sagrado. Detrás de ella, los motociclistas se movían. Las botas golpeaban el suelo, las voces murmuraban bajo, las sillas raspaban suavemente mientras los hombres despertaban de un descanso inquieto. Pero ya no había la tensión aguda de los desconocidos. Sus movimientos ahora cargaban una pesadez, casi una humildad. Estos no eran saqueadores preparándose para partir. Eran invitados, y parecían saberlo. Cuando Marta los llamó a la mesa, no se apresuraron como podrían haberlo hecho hombres hambrientos. En cambio, se levantaron lentamente, formando una especie de fila. 20 hombres en cuero desgastado moviéndose con tranquila disciplina. Uno por uno se acercaron a ella, no como si tuvieran derecho a la comida, sino como si entendieran que era un regalo. «Gracias», murmuró uno, con la voz baja. Otro inclinó la cabeza ligeramente, casi con reverencia. «Señora», dijo con una suavidad que no coincidía con los tatuajes que trepaban por su cuello. Cada uno ofrecía palabras, pocas pero sinceras, y cada vez Marta solo asentía, como si los agradecimientos no le pertenecieran a ella, sino a algo más grande. Colocó comida ante ellos, estabilizando sus manos contra el temblor de la edad, y a cambio recibió no sospecha ni amenaza, sino respeto. Por un momento permitió creer que todo había terminado, que la noche de extraña compañía había concluido con nada más que esto. Un fuego compartido, una comida y una tregua frágil. Pronto partirían, dejándola sola otra vez con la fotografía de su esposo y su silencio. El pensamiento le trajo un alivio agridulce. No temía su partida, pero inesperadamente no la acogía tanto como alguna vez lo habría hecho. Los hombres comían en silencio, sus ojos ya no se movían con sospecha, sus hombros, antes cuadrados para la batalla, ahora cargaban algo más suave. Gratitud, tal vez, o la calma que viene después de que una tormenta te ha probado y perdonado. Y Marta, observándolos, pensó en las palabras de su esposo. Siempre ayuda al viajero, incluso si parece un enemigo. Se dio cuenta de que había vivido ese credo y no le había fallado. Pero justo cuando su corazón comenzaba a asentarse en la comodidad del cierre, sintió que algo se movía. No afuera, no aún, era dentro de los hombres mismos. Una atención que no podía nombrar, sus miradas eran menos frecuentes, pero cuando venían, se detenían en la ventana como si escucharan algo más allá de las paredes de la casa. Su silencio no era el de la satisfacción, sino el de la espera. Marta lo notó, aunque se dijo a sí misma que solo era su imaginación. Puso otro plato, se limpió las manos en el delantal e intentó desechar la inquietud. Después de todo, la tormenta había pasado. El sol estaba saliendo. Seguramente lo peor ya había terminado. Y, sin embargo, bajo la quietud de la nieve y el crepitar del fuego, había algo más. Algo que aún no podía escuchar, pero que los hombres, a su manera, parecían sentir. Era como si la noche no hubiera terminado, solo se hubiera detenido, conteniendo el aliento por lo que aún estaba por venir.
El aire matutino era frágil y cortante, cada aliento formando nubes blancas contra el azul del cielo despejado. La nieve brillaba a través de los campos como vidrio roto, intacta y quieta. Dentro de la casa, Marta recogía la mesa lentamente, apilando platos, limpiando migas con la esquina de su delantal. Casi podía creer que había sido un sueño. 20 motociclistas apiñados alrededor de su fuego, 20 hombres endurecidos agradeciéndole por pan y caldo. Pero entonces llegó. Al principio fue solo una vibración bajo sus pies, tan débil que pensó que era el temblor de sus viejos huesos. Los platos traquetearon en la encimera. La lámpara de queroseno se balanceó, su ceño se frunció, y luego, desde más allá de las colinas, el sonido creció, bajo, constante, implacable. No era el viento, no era la tormenta, era un trueno más profundo que la naturaleza misma. Motores, cientos de ellos. Marta se quedó helada, su mano se presionó contra el marco de la ventana. El sonido se hinchó, se multiplicó, hasta que parecía que la tierra misma estaba viva y cargando hacia ella. Los motociclistas dentro se tensaron, sus cabezas girando hacia el sonido. Por un momento nadie se movió. Las tablas del suelo temblaban, los vasos en su estante tintineaban unos contra otros como campanas nerviosas. Y entonces, coronando la colina más allá del campo, aparecieron un río de cromo y acero, la luz del sol atrapando los tanques pulidos, los manubrios destellando como cuchillas. 200 motores rugiendo al unísono, descendiendo por el estrecho camino que llevaba directamente a su hogar. La respiración de Marta se atrapó en su pecho, la vista era casi irreal. Un ejército sobre ruedas, figuras vestidas de cuero inclinándose contra el viento, el trueno de su llegada rodando por el valle. Era un poder crudo y absoluto, una tormenta hecha de hombres y máquinas. Sus rodillas se debilitaron. Por un latido pensó que este era el fin, que la bondad la había traicionado, que la misericordia había invitado a la fatalidad a su puerta. Retrocedió desde la ventana, con una mano temblorosa subiendo a sus labios. 1000 ángeles del infierno no estaban de paso, venían aquí, la tierra temblaba mientras las motos líderes giraban hacia su entrada. La nieve se alzaba bajo sus neumáticos, el barro se agitaba bajo el peso de sus máquinas. No se detuvieron al borde de su propiedad. Se adentraron, rodeando la casa, los motores rugiendo, el cromo destellando en la pálida luz. El sonido le golpeaba el pecho, presionaba contra su cráneo, amenazaba con engullirla por completo. Su calle tranquila, una vez olvidada, ahora rugía como un coliseo. Las cortinas se movían en las casas vecinas, rostros aparecían brevemente en las ventanas, con ojos muy abiertos y pálidos. Los niños eran retirados de la vista. Las puertas se cerraban de golpe, las cerraduras giraban. El vecindario contenía el aliento, atrapado por el tipo de miedo que se propaga más rápido que el fuego. Marta permanecía congelada, enmarcada en la puerta de su hogar, una figura solitaria contra un ejército. Los hombres que habían compartido su fuego la noche anterior se levantaron como uno solo. No se apresuraron, no entraron en pánico. Caminaron firmemente hacia la luz de la mañana. Sus chaquetas atrapaban el sol, los parches brillando, los colores audaces contra la nieve. Marta aferró el marco de la puerta mientras salían, 20 contra 200. Temía por ellos, temía por sí misma, temía por el frágil vínculo que había florecido en su casa. El círculo de motores se apretó alrededor de la casa, un muro de acero y cuero. El rugido era ensordecedor, sacudiendo las ventanas, ahogando el pensamiento. Y entonces, en medio de ese caos, los 20 hombres formaron una línea frente a su porche. Se pararon altos, con los hombros erguidos, los rostros solemnes, sin acobardarse, sin retroceder, de pie. Su presencia era desafío y lealtad, y algo que Marta aún no podía nombrar. Desde su puerta, observaba, con el corazón latiendo, el mundo temblando con el ruido. Y aunque aún no podía entender lo que significaba, una cosa era cierta. El amanecer no había traído un final. Había traído el comienzo de algo mucho mayor. Marta aferró el marco de la puerta, sus dedos abiertos contra la madera, su pecho apretado por el temor. Las vibraciones corrían por sus huesos, y por un momento fugaz y punzante,
Se preguntó si había cometido un terrible error la noche anterior al invitar a 20 desconocidos vestidos de cuero a su casa sin dudarlo. Su bondad, una vez tan segura, ahora se sentía como una puerta hacia el peligro. Sus vecinos se reunían en las sombras, demasiado temerosos para salir completamente. Para ellos, la escena era apocalíptica. Un ejército de cuero negro y cromo derramándose por el estrecho camino como una ola de acero. Los niños eran arrancados de las ventanas. Las puertas se cerraban y se trababan en un ritmo frenético, y los susurros cortaban el silencio de los hogares, todos llevando la misma advertencia aguda. La viuda ha traído problemas a nuestro pueblo, y, sin embargo, en medio de este caos, los 20 hombres que Marta había alimentado solo horas antes dieron un paso adelante desde su porche. Sus botas golpearon la tierra no con arrogancia, sino con una tranquila desafío. Se pararon hombro, con la espalda recta como si soportaran el peso de 1000 ojos vigilantes. No se acobardaron, no explicaron, simplemente esperaron, como si estuvieran preparados para enfrentar el juicio. Entonces ocurrió. Al frente de esa colosal ola de motores, un hombre levantó la mano. Fue un gesto tan pequeño, casi imperceptible, contra el bosque de manubrios y acero. Pero en un instante, los 1000 motores obedecieron. El trueno murió, cortado en perfecta armonía, dejando atrás un silencio tan absoluto que parecía antinatural. Los pájaros no se atrevían a cantar, incluso el viento parecía detenerse, atrapado entre el miedo y la reverencia. Marta sintió que su aliento se atrapaba en su garganta. Su corazón, que momentos antes latía acelerado, ahora golpeaba con un ritmo más pesado. Miró al hombre que comandaba tanto poder con un solo movimiento. Sus hombros eran anchos, su presencia innegable, pero fueron sus ojos los que la mantuvieron quieta, firmes, inquebrantables, cargando no amenaza, sino algo que aún no podía nombrar. Casi gentil, cuando habló, no necesitó gritar. Su voz, profunda y deliberada, rodó por la multitud como si el silencio mismo la llevara. «Estos hombres cabalgan por mí», dijo. Las palabras pesaban, innegables. Luego se giró, su mirada fija solo en Marta. «Y anoche tú salvaste sus vidas». El peso de eso la golpeó como una ola. «Salvaste sus vidas». Buscó en su rostro significado, contexto, pero no encontró acertijos, solo verdad grabada en cada sílaba. Había abierto su casa, su cocina, su corazón a hombres que pensó olvidados. Pero ahora veía que había más en juego que el hambre o el frío. Antes de que pudiera formar una palabra, un murmullo recorrió el mar de motociclistas. Uno por uno, los cascos fueron levantados y quitados. El movimiento se extendió por la línea, cientos tras cientos, hasta que toda la calle estaba viva con rostros revelados. Rostros curtidos por la carretera, cicatrices talladas por el tiempo y batallas pasadas. Sonrisas débiles pero genuinas, ojos agudos pero suavizados por el respeto. No eran desconocidos, no eran invasores. Y entonces, como guiados por una sola voluntad, 1000 hombres inclinaron la cabeza. El gesto no fue ruidoso, no fue grandioso, pero su poder casi hizo que Marta se doblara donde estaba. La calle se inclinó hacia ella, un océano de reverencia fluyendo hacia su patio, sus rodillas se debilitaron. El miedo que momentos antes apretaba su pecho se disolvió, reemplazado por algo tan desconocido que apenas sabía cómo llamarlo. Toda humildad, un reconocimiento de que el momento ante ella era más grande que cualquier otro que hubiera vivido. Todo este tiempo había creído que estaba alimentando a vagabundos en el frío, mostrando misericordia a hombres abandonados por el mundo. Pero aquí, rodeada por su silencio, por su deferencia, por la verdad oculta en las palabras del líder, Marta entendió cuán equivocada había estado. Nunca estaba alimentando a desconocidos. Había estado alimentando a una familia, aunque nunca lo supo. El momento se alargó y se mantuvo, como si el tiempo mismo hubiera elegido no moverse. Los vecinos que una vez susurraron detrás de sus cortinas ahora estaban congelados, su miedo reemplazado por incredulidad. La calle, que antes temblaba bajo el rugido de 1000 motores, ahora temblaba con algo completamente diferente. El peso de la verdad, la carga de la revelación.
Y para Marta, ese silencio, 1000 hombres inclinados ante ella, hablaba más fuerte que cualquier trueno. El silencio aún sostenía el aire, un silencio pesado no por miedo, sino por reverencia. 1000 hombres permanecían inmóviles, con las cabezas inclinadas hacia la pobre viuda que los había acogido. Las manos de Marta temblaban contra el marco de la puerta, su respiración superficial, su corazón latiendo en su pecho. Había pensado que la noche anterior fue un simple acto de misericordia, del tipo que cualquier mujer de conciencia podría ofrecer. Pero el peso de lo que estaba ante ella contaba una historia diferente. El líder dio un paso adelante, sus botas crujiendo suavemente contra el suelo congelado. En sus ojos no había amenaza ni exigencia, solo el peso de la gratitud llevada por una hermandad que había vivido demasiado tiempo con corazones endurecidos. Miró a Marta, frágil en su puerta, con su chal bien ceñido a los hombros, y dio un lento asentimiento, su voz baja pero cargada como un voto. «Hace años», dijo, «cuando tu esposo aún vivía, una tormenta llevó a uno de los nuestros a esta misma puerta. Estaba frío, vacío, olvidado. Le diste comida, una manta, un lugar para respirar, nunca preguntaste su nombre». La frente de Marta se tensó. Buscó en los rincones de su memoria, pero el momento se le escapaba como humo. Los ojos del líder se detuvieron en ella, firmes. Ese hombre fue el que tosió durante la noche, el que cuidaste de nuevo cuando nadie más sabía cómo. Sus labios se separaron, un aliento atrapándose en su pecho. El recuerdo destelló, una figura temblorosa en su mesa hace mucho, el mismo rostro pálido y ardiente de fiebre la noche anterior. Lo había olvidado, pero él la había llevado consigo todos estos años. La voz del líder se volvió más pesada. Tu bondad nunca fue recompensada. Anoche lo salvaste de nuevo, y esta vez, su mano se alzó, y los hombres se movieron. No nos iremos, quedándote en deuda. El primer camión apareció antes de que ella entendiera qué estaba pasando. Su motor rugía diferente a las motocicletas, más bajo, más pesado, y en su plataforma estaban apilados paquetes envueltos en lonas. Detrás venía otro, y luego otro, hasta que la tranquila calle se llenó de vehículos que no había visto llegar. Los vecinos estiraban el cuello desde las ventanas, inseguros de si estaban presenciando un asedio o un milagro. El líder levantó la mano de nuevo y los hombres comenzaron a moverse, no de manera imprudente, no como invasores, sino con un propósito tranquilo. Algunos se dirigieron hacia el porche de Marta, llevando sobres pesados que abultaban con papeles. Otros caminaron hacia su granero desvencijado, sus manos rozando la madera deformada como si evaluaran daños que solo ellos podían ver. Unos pocos desaparecieron por el lado de la casa donde el tejado había perdido sus tejas hacía mucho. Marta aferró su chal con más fuerza, su voz atrapándose en su garganta. ¿Qué están haciendo?», preguntó, apenas por encima de un susurro. La mirada del líder se suavizó. «Pagar una deuda», dijo simplemente. Y con esas palabras, el peso de lo que se desarrollaba comenzó a asentarse sobre sus hombros. Dentro de los sobres había comprobantes bancarios sellados y firmados, deudas saldadas, impuestos de propiedad eliminados. Cada notificación, cada recordatorio que había atormentado su mesa de cocina había sido levantado como por una mano invisible. Abrió un sobre, luego otro, sus dedos temblorosos rozando palabras que apenas podía creer que fueran reales. Pagado en su totalidad, estampado en rojo audaz sobre documentos que había cargado como cadenas durante años. Las lágrimas llenaron sus ojos, derramándose sobre los papeles. Durante tanto tiempo había vivido a una carta de perderlo todo, su tierra, su hogar, los últimos pedazos de la vida de su esposo. Y ahora, con un acto de bondad, la carga se había ido. Pero los ángeles no habían terminado. Los martillos resonaban contra la madera, el crujido de las escaleras rompía el aire matutino. Los hombres trepaban por el tejado, arrancando tejas podridas y colocando tablas nuevas con la precisión de artesanos. Otros trabajaban en el granero, reforzando vigas, tapando agujeros por donde el viento había aullado durante décadas. Un hombre, con los brazos tatuados con alas, llevaba cubos de pintura y pinceles, silbando bajo mientras los dejaba en su puerta.
La escena dejó a los vecinos sin palabras. Donde una vez vieron solo amenaza en chaquetas de cuero, ahora observaban a un ejército reconstruir, restaurar, renovar. Incluso los niños presionaban sus rostros contra el cristal empañado, con los ojos muy abiertos ante la transformación. Marta permanecía congelada mientras la escena se desarrollaba. Había abierto su puerta por calor, ofrecido sopa y pan. Ahora, hombres que alguna vez temió estaban reemplazando ventanas rotas, apilando leña cuidadosamente contra su pared, llenando su despensa con sacos de harina, azúcar y frijoles. Algunos incluso habían traído un par de caballos desde las plataformas de los camiones. Criaturas robustas que pateaban la tierra congelada antes de ser guiadas a su establo. Dondequiera que mirara, manos que una vez sujetaron aceleradores y cadenas, ahora manejaban herramientas con tranquila reverencia. No solo estaban reparando una casa, estaban devolviendo una vida. Las lágrimas de Marta empañaron su visión, pero a través de ellas lo vio claramente. La pintura agrietada de sus paredes restaurada a blanco, las cercas rotas reparadas rectas. El hogar que había sentido como una tumba lentamente convirtiéndose de nuevo en un santuario. Era más que caridad. Era un pacto escrito no en tinta, sino en acción. Estos hombres no habían venido a asustar, no a tomar, sino a dejar atrás algo que ella pensó que había perdido para siempre. Seguridad, dignidad y pertenencia. Cuando el sol irrumpió completamente a través de las nubes, su luz cayó no sobre la casa de campo desvencijada de una anciana viuda, sino sobre un lugar renacido. Y en la quietud de esa mañana, Marta sintió la presencia de su esposo de nuevo, no en tristeza esta vez, sino en orgullo. Por primera vez en 15 años, no temía el mañana. Le habían devuelto más que su hogar, le habían devuelto su vida. A media mañana, el trabajo estaba terminado. Lo que una vez fue una casa de campo desgastada y olvidada, ahora se erguía orgullosa contra el sol invernal, su tejado completo, sus cercas rectas, sus paredes brillando con pintura fresca. El humo se elevaba suavemente desde la chimenea, no como una señal solitaria de la supervivencia de una mujer, sino como un estandarte de una vida restaurada. Marta estaba de pie en su porche, con el chal deslizándose de sus hombros como si ya no necesitara su protección. Miró a través del patio a los hombres que habían hecho suya su carga. Las herramientas fueron guardadas, los pinceles enjuagados, las escaleras bajadas, y entonces, como guiados por una orden tácita, 1000 motociclistas se volvieron hacia sus máquinas. Los motores cobraron vida, no con amenaza, sino con reverencia. El sonido rodó por el pueblo como un himno cantado en acero y fuego. Uno por uno, los hombres subieron a sus monturas, el cromo atrapando la luz de la mañana, el cuero crujiendo mientras se acomodaban. No era caos, era coreografía. Un ejército de jinetes moviéndose como uno solo. Los vecinos salieron de sus casas, ya no escondidos detrás de las cortinas. Se alinearon en la calle, algunos con asombro, otros con las manos cubriendo la boca en incredulidad. Los niños se aferraban a las cercas, sus ojos muy abiertos mientras la escena se desplegaba. Una procesión interminable de motores esperando, no para aterrorizar, sino para honrar. El líder se acercó a Marta una última vez. No ofreció discursos ni ceremonias, solo un asentimiento, profundo, deliberado, cargando el peso de 1000 voces no dichas. Ella lo devolvió con una sonrisa temblorosa, sus lágrimas brillando bajo el sol. Luego, con un lento levantar de su mano, la procesión comenzó. La primera fila de motos avanzó lentamente, sus jinetes levantando manos enguantadas en saludo mientras pasaban por su porche. Detrás de ellos, otra fila seguía, y luego otra. El sonido creció, no el rugido furioso del trueno, sino una marea rodante, constante y unificada, un tributo vivo llevado en ruedas. Pasaron por su casa en perfecta formación, cada hombre dándole el mismo gesto de respeto. Algunos con un asentimiento, otros con 2 dedos levantados de sus manubrios, un saludo reservado para aquellos que habían ganado más que palabras. Marta se mantuvo alta, su fragilidad olvidada, su figura enmarcada contra las paredes recién pintadas de la casa.
Ya no temía perder. Los motores la envolvieron, ola tras ola, hasta que el aire mismo parecía temblar con reverencia. Por primera vez en 15 años, los vecinos no miraron a Marta con lástima. No veían a una viuda solitaria atrapada en el silencio. Veían a una matriarca honrada por un ejército. Su acto tranquilo de bondad respondido con una lealtad más allá de toda medida. Cuando la última moto pasó, la calle quedó vacía de nuevo, salvo por los débiles ecos de los motores desvaneciéndose en el horizonte. El silencio que dejaron no era hueco, estaba lleno de memoria, de promesa, del conocimiento de que por una noche de invierno, una viuda olvidada se había convertido en el corazón de 1000 hombres. Marta no se sintió olvidada de nuevo, se sintió vista, se sintió recordada, se sintió viva. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Marta se sentó junto a su ventana. La luz de la luna se derramaba sobre la nieve y por primera vez en años no temía al silencio. Sabía ahora que no estaba sola, no en su dolor, no en su lucha, no en su mundo. En algún lugar ahí fuera, 1000 motores latían como tambores lejanos, llevando consigo el recuerdo de su porche, su calor, sus panqueques. En la pequeña mesa de madera junto a su silla descansaba un solo guante de cuero. El líder lo había dejado allí sin decir una palabra, colocándolo suavemente en su barandilla antes de montar su moto. No sabía su nombre y él no había preguntado el suyo. Pero ese guante era más que un recuerdo. Era un pacto, cerró su mano sobre él y susurró una oración que no había osado pronunciar en años. No por ella misma, sino por los hombres que le habían recordado que la bondad, una vez dada, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Afuera el viento agitaba la nieve. La calle permanecía quieta, pero en su corazón Marta aún podía oírlos. El zumbido bajo y constante de los motores desvaneciéndose en la eternidad, una canción que llevaría para siempre, porque a veces el acto más pequeño, una comida caliente en una noche fría, puede generar ondas que sacuden la tierra misma bajo nosotros. Y tal vez esa es la pregunta que nos queda. Si la bondad pudo convocar a 1000 motores para Marta, ¿qué podría convocar para ti? Sé amable. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la compasión nunca se desperdicia. Y si te gustaría escuchar más historias no contadas de personas comunes que desencadenan momentos extraordinarios, no olvides suscribirte. Gracias por mirar.